Bienvenidos a este tutorial. Yo soy José Rojas Dávalos, tutor del taller sobre el lenguaje C. Quiero explicarles en la unidad 8 subrutinas lo que significa el ámbito de las variables e identificadores. Para ello vamos directamente a un programa ejemplo. Este programa tiene una parte declarativa antes del main, antes del algoritmo propiamente, que está acá. Este es el programa principal. Y en la parte declarativa se define una variable entera a que tiene un valor 8. Esta variable se dice que es accesible o accesible por este programa principal al ser declarado en este punto, y también por las funciones o subrutinas que invoca el programa principal, que en este caso es el procedimiento sub1. También se dice que esta variable es visible para el programa principal y para las subrutinas invocadas. En este caso hay una sola. Entonces esta variable a es global. Entonces significa que al no ser que se den ciertas condiciones, esta variable puede ser usada en cualquiera de estos puntos, sin declaración. Bien, pero siempre hay un pero. En el programa principal tenemos una variable a también, que a la que se le asigna el valor 9. Es una nueva declaración. Entonces esta variable a, que es diferente a la que tenemos acá, reemplaza o pisa, entre comillas, a la global. Y esta a, que tiene valor 9, pasa a ser una variable local del main. Recuerden que en lenguaje C un programa principal se escribe también como una función. Empieza con la declaración de la función que ya tiene un nombre predefinido, que es main, y termina con el return, que es opcional, pero es recomendable usar siempre. Ok, entonces si miramos luego la subrutina que es invocada, se le pasa como parámetro la variable a. ¿Cuál a? La local, porque la local tiene preeminencia sobre la global. Entonces esta a va a pasar a la subrutina con valor 9 y se copia en vez por el paso de parámetros por valor que vimos. Cuando se pasa por valor, no se pasa por referencia, entonces se copia en B ese valor. Por lo que podemos decir que esta variable a transfiere su valor a B. En cierta forma es una copia de la variable. Entonces, cuando yo imprimo el valor de a global, estoy imprimiendo el valor, tendría que imprimir el valor 8. Pues acá se llama a. No pisamos, no reemplazamos como en este lugar. Le llamamos a, entonces se tendría que referir a la variable global. Pero sí existe una b local, porque las variables definidas como parámetros receptores se convierten en variables locales de la función. En este caso, b tendría que tener valor 9, que es el valor de la a, de la a del módulo principal que se transfiere a la función. Tomamos la licencia de llamarlo a porque es a acá en el módulo principal. Entonces tenemos a global
y A local del módulo principal, y D local, que corresponde a la A local, D local en la función sub 1. Por lo tanto, esta impresión tiene que darnos un valor global, que es valor 8, y la B tiene que darle el 9, tiene que darnos el 9 que se le transfirió desde el main. Vamos a probar la ejecución a ver si es cierto eso. Construimos y ejecutamos. Valor de A en main antes de cambiar el valor es 8, por supuesto. Se reemplaza A en main y pasa a ser 9. El valor global, como les dije, se mantiene, es 8. Repito, el valor global se mantiene, es 8. Y el valor de A, que llamamos realmente B en sub 1, es 9, el que se le transfirió desde acá. Entonces acá están bien claros los conceptos de variable local y variable global. Creo que quedó claro, ¿no? Lo que yo les expliqué con el programa se explica en el texto. Es lo mismo, se explica acá. Todo esto es la explicación que yo les di. Entonces, vamos a repasar de vuelta qué sucedió. Al pasar por valor al A local de main a la función donde se recibe 9 en B, se mantiene el valor 8 de A global fuera de main. La variable D es local en sub 1 y contiene una copia de A local de main. Es un poquito confuso, puede ser confuso por los nombres. Por lo que la licencia que nos tomamos en el mensaje valor de A de main en sub 1 tiene su fundamento en el paso de parámetros por valor. Por otra parte, la A global fuera de main, que mantiene su valor, es eso mismo, una variable global. Es importante aclarar lo que dijimos, que las variables locales son aquellas que se reciben como parámetros y las que se definen y usan dentro de una función. Entonces vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos directo al programa. Acá tenemos el ámbito local de una variable, es la demostración en este ejercicio. Tenemos A con valor 8, como siempre, global. Entra en la subrutina. Ok. Se invoca con ese valor, no se cambió el valor, se supone que A mantiene 8. Al invocar el control de la ejecución pasa a la subrutina, la primera línea. Entonces, acá tenemos que A se recibe, ¿verdad? Y se imprime la dirección de A en la subrutina. Se imprime el valor de A en la subrutina. Cuando llega, se cambia el valor y después tendría que cambiar acá el valor también a 4. Antes de venir a la subrutina se imprime también la dirección y el valor de A. Cuando se invoca el procedimiento después, se imprime el valor de A después de haber sido cambiado en la subrutina. Recuerden, esta variable INTA es diferente a la variable A que se envía. ¿Por qué? Porque el paso de parámetros es por valor. Entonces se crea una nueva A con diferente dirección. Tendríamos que tener una A del main, que es lo mismo que decir que es la A global, que tiene una dirección, y una A local acá en la subrutina que tiene otra dirección. Veamos la ejecución y analicemos minuciosamente. Construimos entonces y ejecutamos.
La dirección de A en main es hexadecimal 601040. Su valor en el main es el global 8. La dirección de A en sub 1 es hexadecimal 7FF9B2EBB2C. ¿Ok? Antes del cambio es 8. Siempre en sub 1. En sub 1. Se cambió y el valor es 4. En sub 1. ¿No? Pero cuando volvió al programa principal, el valor se mantiene en 8. ¿Por qué? Porque el paso de parámetros fue por valor. Se nota claramente porque aunque las dos variables se llamen A, la de acá tiene una dirección de memoria y la de la subrutina otra totalmente diferente. ¿Qué demostramos con eso? Que se mantuvo el valor global de la variable A que se definió inicialmente. Antes de venir la subrutina era 8. Bueno, después de la subrutina vuelve a ser 8. Este es el valor global. Y que, aparte de eso, definimos una variable local en la subrutina. Al ser parámetro, queda automáticamente, implícitamente definida como local a sub 1. Son dos variables diferentes, aunque tengan el mismo nombre. Veamos qué dice nuestra lectura. Bueno, explica que vemos que una variable A global, lo que dijimos, se pasa como parámetro, se imprime el valor de A antes y después, en la función, la dirección de memoria, esto que explicamos, está acá. Y vamos a leer, repetir el análisis. Lo primero que se nota es que las direcciones de memoria de A global main y de la A local sub 1 son diferentes. Conceptualmente esto implica que son dos variables diferentes aunque tengan el mismo nombre. La diferencia radica en el ámbito. Una es del programa principal, global, y otra de una función local. Siguiendo el análisis, el cambio de valor de A solo es válido para la función, pues al volver al programa principal o invocante mantiene su valor global. Por lo expuesto, la variable A de la función es un identificador local válido solo para ese ámbito. Por otro lado, y vemos ya otro asunto acá, una forma de definir variables globales que pueden ser usadas en diferentes programas es crear un archivo de cabecera como en el siguiente ejemplo. Veamos ese caso directamente desde la ejecución, porque es una forma de comprender más clara, ¿verdad? Bueno, acá habla de que se define entonces un archivo de cabecera, que es este. Este archivo de cabecera contiene una definición A global y contiene una subrutina, sub 3, que imprime el valor de A en la subrutina. O sea, dos cosas están en el archivo de cabecera. Veamos el programa que usa este archivo de cabecera. Acá tenemos, se hacen las inclusiones habituales, stdi o stdlib, y se incluye el archivo de encabezado o de cabecera, que sería u8r15.h, que va entre comillas porque no se tiene en el lugar estándar, en el directorio digamos estándar de C, sino se incluye en la carpeta actual, bueno, en el directorio actual. Por eso se pone entre comillas. Entonces esto, como vimos, incluye la definición de la variable global y la función a ser usada. Entonces acá se invoca la subrutina, que ya no escribo acá porque está en el archivo de cabecera, e imprime en la subrutina, imprime el valor de A, y en el programa principal también el valor de A. Probemos la ejecución.
ejecutamos, tenemos que A en la subrutina es 8 y A en el main es 8. No hay ninguna definición local, por lo tanto la variable global es visible para el programa principal y para la subrutina llamada. La novedad es que la subrutina la incluimos en el archivo de cabecera, así como también incluimos la definición de variable en el archivo de cabecera. Veamos qué más dice nuestro documento de consulta. Se hace la demostración y vamos a leer la parte final, como siempre. Esto demuestra que podemos definir variables globales por medio de archivos de cabecera. Una recomendación final de las buenas prácticas de programación es usar siempre variables que nazcan y mueran dentro de su ámbito. Es decir, se deben evitar complicaciones al usar variables globales que generan desorden y confusión, en especial en el momento de hacer modificaciones a un código fuente existente. Pero en palabras simples, existe la posibilidad de usar archivos de cabecera y definir variables globales comunes a varios programas, por ejemplo. Pero siempre es mejor que las variables nazcan y mueran, se definan y se dejen de usar dentro de la misma función sin depender de otros. El principio básico de una función sea autónoma se le agrega a lo que tiene un punto de entrada, un punto de salida, ¿verdad? Y que tiene que ser en lo posible con una sola misión. A eso le agregamos de que en lo posible la función tiene que depender de sí misma, en todo lo posible. Algunas veces es irremediable, depende de factores externos, pero en todo lo posible la función tiene que ser autogestionada, digamos de alguna forma. Bueno, aunque no tenga que ver con esta parte de la explicación, hay algo que olvidé y les voy a mostrar en esta parte. Hay un ejercicio que utiliza una función propia del lenguaje C, que es elevar al cuadrado. Acá está. Elevar al cuadrado un número. Elevar, o sea, realizar la potencia. En este caso, utiliza el cuadrado. Esta función tiene un problemita en el lenguaje C en Linux, o si usan una versión como TCC o algo parecido en Windows, puede ser que le llegue a crear inconvenientes. Hay que cuidar cuando se compila, sobre todo cuando se crea el ejecutable, ya sea usando Jenny u otro editor u otro IDE. Cuidar la ejecución, la creación del ejecutable. Voy a eliminar yo este parámetro. Originalmente en el Jenny viene así, y originalmente uno, si va a escribir línea de comandos, va a escribir de esta forma para crear el ejecutable. Entonces, si yo acepto esto y ejecuto, intento construir el ejecutable, me da un error. No reconoce la función POW. Esta es una función matemática que está en esta biblioteca o archivo de cabecera. No estoy seguro, creo que da problemas con otras funciones, pero con esta sí da problemas. Entonces, para solucionar eso, a la directiva de crear el ejecutable se le agrega una opción que es LM. Esto significa hacerme el encadenado o el linkeado usando la biblioteca matemática. Hay que agregarle esto para que funcione. Voy a probar de nuevo ahora y ya no me da problemas. Entonces, eso olvidé decir en el otro video, en otros videos anteriores. Entonces es bueno que sepan eso, porque puede ser que cuando ejecute este programa de ejemplo les dé ese problema. Bueno, con esto terminamos esta parte. Vamos a continuar con sus rutinas. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en un siguiente video.